Bueno, entonces en una sección anterior se establece el potencial, cómo calcular el potencial a partir de quién, del campo eléctrico. Sin embargo, ahora la gracia es calcular el campo eléctrico a partir del potencial. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a recordar nuestra ecuación donde la diferencia potencial entre A y B se define como la integral desde A hasta B de el campo eléctrico punto de L. ¿Listo? Entonces, producto punto, ¿no? Entonces, esta parte de acá la podemos escribir como una integral. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta integral, ¿sí?, la parte de acá, la podemos escribir como la integral desde B hasta A, ¿de quién? De B, ¿listo? Entonces, nos estamos devolviendo en los pasos. Cuando uno integra, ¿sí?, le tiene que dar estos. O sea, si yo integro esta parte, la integral de diferencial que me queda, B evaluado entre quién, entre A y B, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a quién, perdón, es al revés, es entre B y A. ¿Listo? Entonces, entre B y A, ¿listo? Entonces, aquí si evaluamos entre B y A, pues nos queda el diferencial en A menos el diferencial en B. Entonces, lo que estoy haciendo es devolverme en estos pasos, ¿listo? Entonces, quiere decir que esto lo puedo escribir como una integral del diferencial, ¿listo? Entonces, esa integral del diferencial, ¿a qué va a ser igual? Pues a la integral que tenemos acá, integral desde A hasta B de E punto de L. ¿Listo? Bueno, entonces, sin embargo, nos damos cuenta que aquí tenemos al revés los límites de integración entre estas dos integrales. Entonces, recordemos que para cambiar los límites de integración simplemente tenemos que multiplicar por un menos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, nos va a quedar menos la integral desde A hasta B por dB va a ser igual a ¿quién? A la integral desde A hasta B E punto de L. ¿Listo? Bueno, y con esta ecuación igualada, entonces como tenemos los mismos límites de integración, quiere decir que este diferencial equivale a ¿quién? Pues al producto punto entre estos dos. O sea, quiere decir que menos dB equivale a E punto de L. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿pero quién es E? Entonces, en términos de coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, hagámoslo aquí al lado. Entonces, en términos de coordenadas cartesianas de Dios santo. Entonces, en términos de cartesianas, ¿sí? Cartesianas, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? A la componente en X en la dirección Y más la componente en Y en la dirección J más la componente en Z en la dirección K. ¿Listo? Y por otra parte también podemos definir el dL. ¿Listo? Entonces el dL va a ser ¿quién? Pues la variación en X o lo que llamamos el dX. ¿Listo? En la dirección Y más el de Y en la dirección J más el de Z en la dirección K. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el campo eléctrico
y el diferencial solo van en una dirección, entonces, por ejemplo en X, por ejemplo, si E es igual a de X en Y y el diferencial o de L también va en la misma dirección, es decir, de X en la dirección Y, pues el producto punto entre estos dos factores, E punto de L, ¿a qué va a ser igual? Entonces, E punto de L, ¿sí?, va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a EX, a las magnitudes, ¿no?, por DX, ¿listo? Es decir, si no existen otras componentes, si solo existen las componentes en Y, entonces quiere decir que el diferencial, el producto punto, nos queda EX por DX. Por lo tanto, el potencial, ¿sí?, entonces el potencial en X, ¿cómo nos va a quedar? En X va a ser igual ¿a quién? Entonces menos dB va a ser igual en X, pues simplemente va a ser en X por dx, ¿listo? Entonces si reemplazamos, bueno, esto no era el potencial, perdón, esto era el campo eléctrico, ¿listo? Entonces el campo eléctrico, que era lo que queríamos hallar, ¿listo? Entonces el campo eléctrico en X va a ser igual a esto, entonces por lo tanto el campo eléctrico en X va a ser igual ¿a quién? A menos dB de X con respecto a X, ¿listo? Con respecto a X, ¿listo? Y asimismo pues va a ser para las otras componentes, entonces las otras componentes, ¿sí? Entonces las otras componentes nos van a quedar ¿de qué forma? Nos va a quedar que Y va a ser igual ¿a quién? A menos el potencial, el diferencial del potencial en Y con respecto a de Y, y el otro sería Z va a ser igual ¿a quién? A menos el potencial de B de Z con respecto a Z, ¿listo? Sin embargo, podemos generalizar, ¿sí? Podemos generalizar si el campo eléctrico se moviese o tuviese componentes en las tres direcciones. Entonces, ¿qué podríamos decir? Entonces, el campo eléctrico total, campo eléctrico en forma general, ¿sí?, en forma general, entonces, ¿cómo lo podríamos escribir? Pues podríamos decir que el campo eléctrico, ya con E, va a ser igual ¿a quién? A menos la derivada parcial con respecto a X. ¿Por qué hablamos de derivada parcial? Porque aquí ya el campo eléctrico y el potencial dependerán de las tres coordenadas, X, Y y Z. Entonces, esto en la dirección Y, ¿cierto? O sea, sería esta componente en la dirección Y, más la derivada parcial de B con respecto a Y en la dirección J, que sería esta, más el campo eléctrico, la derivada parcial de B, ¿sí?, con respecto a Z en la dirección K, ¿listo? Entonces, ¿dónde? ¿Sí? Donde pues B es una función, ¿sí? B es una función que depende de quién, de X, Y y Z, ¿listo? Entonces cuando el potencial depende de estas tres variables, entonces el campo eléctrico queda expresado de esta forma, y esta forma es lo que se le llama el gradiente, ¿listo? Entonces el gradiente, ¿listo? Entonces, campo eléctrico se define como ¿quién? Como el gradiente menos el gradiente de ¿quién? Del potencial, ¿listo? Menos el gradiente del
potencial. ¿Listo? Entonces esa es la forma general del campo eléctrico, que esto mismo pues es esto mismo, ¿no? Entonces este término se le conoce como el gradiente. ¿Listo? Entonces esta es la forma de obtener el campo eléctrico a partir del potencial. Entonces, por ejemplo, en una pila, si nos dan en una pila, por ejemplo la que tenemos por acá, entonces acá tenemos una pila, entonces entre el polo positivo y el negativo se forma un campo eléctrico E, ¿sí? Entonces ese campo eléctrico precisamente lo podemos calcular a partir de este potencial y de la distancia que hay entre el polo positivo y el polo negativo, ¿sí? Entonces pues es mucho más fácil calcular el campo eléctrico a partir del potencial. ¿Listo? Pero entonces la forma general de ese campo eléctrico pues es la del gradiente. ¿Listo? Entonces con esto concluimos lo que es la parte del potencial, del campo eléctrico a partir del potencial.